listos para alabar al Señor? Cantemos juntos. Buenas a alabar. Buenas a alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre buenas a alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Buenas a alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre buenas a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Con las palmas sería. Vienes a alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vienes a alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Vienes a alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vienes a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Nomás las voces y mía. Vienes a alabar al Señor, tu nombre, darte gloria. Y gozar en tu poder más fuerte. Vienes a alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vienes a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vienes a alabar al Señor. Fuerte aplauso a nuestro Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él.
Señor mi Dios. Gracias, Señor, por esta noche. Te damos las gracias porque le permites a cada uno de los que están acá estar acá con un propósito, Señor. Gracias por tu inmensa misericordia, porque no nos das lo que merecemos, Señor. Nos das gracia, Padre. Nos has dado esta oportunidad de conocerte. Qué hermoso, Señor, que podamos estar aquí como una iglesia, Señor, reunidos en este local. Padre, yo te pido que hables tú a nuestros corazones, que hables tú a través de tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Oramos? Amén. Y bueno, mientras están armando ya todavía están armando los, ¿cómo se llama? Los folletitos, porque lo que sí les voy a pedir es que el folletito que se les entregue esta noche, lo guarden, porque ese mismo vamos a usar la otra semana, porque este tema es tan largo que lo vamos a partir en dos. ¿Sí? ¿Qué dice en la pantalla? Bueno, no está en la pantalla todavía, pero ¿cómo se llama el tema de hoy? Dios el Creador, ¿sí? Dios el Creador. Y saben que este es uno de los atributos más visibles de Dios. Más visibles de Dios. Saben que esto acerca de que Dios es creador tiene que ver, mis hermanos, obviamente con toda la creación, ¿sí? Con toda la creación. Tiene que ver con ese poder que Él tiene para poder crear cosas, ¿sí? Para poder crear cosas. Entonces, miren que la creación misma habla acerca del Señor. Ya vamos a leer eso en Romanos, ¿sí? Y este es el atributo que se revela en toda la Escritura y en la creación misma. O sea, la creación misma atestigua de este atributo del Señor. Y esto significa, o sea, que Dios es creador, es que Él creó todo. ¿De dónde lo creó? De la nada. Él creó todas las cosas de la nada. Las creó con un propósito, las creó con un orden y para su gloria. ¿Sí? Que se nos quede eso. Todos nosotros fuimos creados para su gloria. ¿Sí? Entonces veamos cómo este atributo se manifiesta. Entonces, como no tenemos, la mayoría no tienen los folletitos, vamos a comenzar con lo que está aquí en la pantalla. Y les voy a comenzar leyendo. Sí, dice: una de las verdades fundamentales de las Escrituras y de la fe cristiana es que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas existen ¿por causa de quién? De Él. Dios no fue causado o hecho por algo o alguien mayor que Él mismo. ¿Sí? Antes bien, Él es la causa y el hacedor de todas las cosas. Y nada de lo que existe existiría si fuese separado de Él. O sea, apartado de Él, nada de lo que es fuese. Solo Dios es el creador. Solo Él es creador. Y nadie más comparte ese título con Él. Sí, muchas veces nosotros nos queremos igualar a Dios. Sin embargo, nosotros somos, cada uno de nosotros, los ángeles, los principados, todas las potestades, son creación suya. Por lo tanto, ninguna de sus criaturas creadas puede estar por encima de Dios, el creador. La creencia de que Dios creó, sigamos leyendo, segundo párrafo. La creencia de que Dios creó todos los seres en los cielos y en la tierra debería afectar radicalmente cada aspecto de nuestra vida. En primer lugar, debería concluir al sobreacogimiento o al asombro y la reverencia por Dios. Usted puede crear una piedra, vaya una piedra tan sencilla como una piedra de la nada. ¿Puede usted crear una piedra de la nada? ¿Puede usted crear un átomo? ¿Cuántos saben qué es un átomo? No, es la partícula de la cual todos estamos hechos, ¿sí? Nadie tiene el poder de crear un átomo, un electrón, un protón, cosas que están adentro del átomo, ¿sí? Nadie tiene ese poder. Entonces, el conocimiento de que hay un Dios tan grande que ha creado mundos y seres innumerables y los sustenta sin esfuerzo va más allá de nuestra comprensión. El ser humano está comenzando a ver
todo lo que ha sido creado en el universo. ¿Cuántos han escuchado de ese telescopio Hubble que ha sido soltado últimamente? Fue lanzado al espacio hace unos meses atrás. Nadie. ¿Un año atrás? ¿No? Hay un nuevo telescopio que la NASA soltó que ha revelado nuevas imágenes del universo. ¿Sí? Y se pueden ver las maravillas, esas nubes celestiales que hay de polvo en el universo. Todos los planetas, la dedicación. Imagínense todos esos grandes planetas que son mucho más grandes que el Sol y que la Tierra. Todas esas las creó Dios y todas esas están hechas de partículas que no son visibles al ojo humano. Mucho menos con microscopios muchas veces. Tienen que ser microscopios especializados con los cuales se ven los electrones, los protones, las partículas de las cuales estamos hechos. Es impresionante, dentro de nosotros viven muchos microbios y bacterias y cada bacteria tiene su detalle hecho. Imagínense. Tal Dios es digno de absoluta reverencia, mis hermanos, de asombro. Dice, si a veces nos asombramos de su creación, ¿cuánto más deberíamos de asombrarnos, mis hermanos, de Él? En segundo lugar, el hecho de que Dios es creador debería conducirnos a la acción de gracias y a la adoración. Si Dios no nos hubiera creado, no existiríamos. Rehusar darle acción de gracias y adoración a Dios es ser culpables de la mayor arrogancia e ingratitud. En tercer lugar, debería conducir a la humildad. ¿Qué es el hombre para que Dios piense en él? ¿Sí? Existimos porque Él nos hizo y separados de Él, ¿cuántos somos? Somos nada. Somos nada. La falta de humildad ante Dios va más allá de la comprensión. En cuarto lugar, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Debería dar propósito a nuestra existencia. No somos el resultado de la casualidad o de algún proceso evolutivo naturalista. No venimos del mono. Fuimos creados, ¿qué dice la Biblia? A imagen y semejanza de Él. Fuimos hechos conforme al designio de Dios para su propósito y para su beneplácito, o sea, para su voluntad. Vamos al punto número 1. Dice, en las Escrituras, el nombre de una persona tiene gran significado o importancia, en el sentido de que con frecuencia describe quién es y revela algo acerca de su carácter. Veamos entonces qué nombre se le da a Dios en Isaías capítulo 40, versículo 28. Vamos a Isaías capítulo 40, versículo 28. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Sí? Todo lo que vemos, mis hermanos, y lo que no vemos, tiene origen en Dios. Él es el único ser eterno y el único capaz de crear cosas de la nada. Todos los demás seres que existimos, comenzamos con un día de existencia. ¿Sí? Un día fuimos creados. Sin embargo, Él es el creador de todo lo que existe. Y saber que, ya vimos que Dios es eterno, ¿sí? Anteriormente hemos estudiado que Dios es eterno, entonces Él siempre ha existido. ¿Y qué es lo que hace referencia a este versículo? ¿Sí? El Dios eterno es el gran yo soy, es Jehová, el cual creó, ese Dios eterno en la eternidad decidió y dijo, vamos a hacer un plan, en la Trinidad dijeron, vamos a hacer un plan y vamos a crear, vamos a hacer una creación, ¿sí? Y Él creó todos los límites de la tierra. ¿Por qué creen que el mar no se pasa de su límite? Porque el Creador dijo, de aquí no te pasarás. No es porque de alguna manera, alguna cuestión evolutiva o alguna ley de la creación. ¿Quién estableció las leyes de la creación? En todo caso, fue Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos que hay leyes en el universo de la física, ¿sí? Podemos atestiguar que alguien impuso esas leyes. Y Él creó los confines de la tierra.
Él nunca se cansa. Él es un ser infinito, es un ser perfecto. Él no desfallece, ni se cansa, ni se fatiga con cansancio. Y miren, lo más importante es que para ser un creador, tiene que tener usted conocimiento infinito. Sí, tiene que saber todas las cosas. Porque Él es el que le da, crea las cosas con un propósito. ¿Qué vimos anteriormente? Que Él crea todas las cosas con un propósito, con un orden, y lo crea para su gloria. ¿Sí? Para su gloria. Entonces, ¿qué podemos aprender acerca de la grandeza de Dios en Isaías 40, 28? Yo quisiera que usted lo ponga con sus propias palabras ahí. No lo tiene que hacer ahorita, lo puede hacer en su casa. Pero ¿qué debería de significar esto para su pueblo? ¿Cómo debería responder el hombre ante la grandeza, ante la eternidad, ante el hecho de que Dios es creador? Deberíamos de responder con agradecimiento, con lo que vimos anteriormente, agradecimiento, asombro y adoración. ¿Sí? Número 2, dice, en los siguientes pasajes se encuentran algunas de las declaraciones más importantes en las Escrituras acerca de Dios como creador. Considera cuidadosamente cada versículo e identifica las verdades que están siendo comunicadas. Sí, que nos enseñan acerca de Dios, que nos enseñan acerca de la dependencia y de la deuda que el hombre tiene con Dios. Vamos a ir a Génesis, tal vez varios se lo conocen de memoria, Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Claro, tenemos que ir a Génesis porque si queremos ver dónde se fundó la creación, pues tenemos que ir al inicio, ¿sí? Dice Génesis 1:1. En el principio, ¿qué dice la tercera o cuarta palabra del versículo? Creó Dios los cielos y la tierra. Miren, desde el inicio de la Biblia podemos encontrar este atributo del Señor, ¿sí? Creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2 dice, y la tierra estaba ¿cómo? Ordenada, desordenada y estaba vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces desglosemos este versículo y recordemos cuál es nuestro objetivo. Es qué nos enseña acerca de Dios estos versículos y qué nos enseñan acerca de la dependencia y de la deuda que tenemos ante Dios. Podemos ver entonces primero qué nos enseñan de Dios. La cuarta palabra del primer versículo, que Él es un creador, que Él creó las cosas. Y miren el versículo 2, hablando de este atributo, que Él pone orden sobre las cosas. Porque ¿cómo estaba antes la tierra? Desordenada. Vaya. Y entonces la primera palabra habla acerca de orden, de establecer un orden sobre aquello que no lo tiene. ¿Sí? Y la segunda palabra, vacía, es que entonces Él le da propósito. Y Él llena las cosas, ¿sí? Y dice que, y miren la tercera parte de ese versículo 2, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, ¿qué hizo la presencia de Dios sobre las tinieblas? ¿Saben qué hizo? El versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Sea la luz, y fue la luz, ¿sí? Sea la luz y fue la luz. Entonces, ¿qué aprendemos aquí sobre Dios? Que Dios crea las cosas, que les da propósito, que las llena y les da orden. ¿Sí? Les da orden. Y entonces, ¿cómo podemos aprender en base a estos versículos, qué nos enseñan acerca de la dependencia de Dios? Primeramente, de que si nosotros no hubiésemos estado, como ya vimos, que Dios tiene un propósito para crear las cosas, si nosotros no hubiésemos estado en el propósito de Dios, no hubiésemos sido creados. Dios es quien le puede dar orden a nuestra vida desordenada. ¿Sí? El pecado ha desordenado nuestra vida y Dios es el único que puede restaurar el orden. ¿A través de qué? A través de Jesucristo en la cruz. ¿Sí? De su muerte que pagó por nuestro pecado y de su resurrección que atestiguó que esa paga del pecado fue aceptada por Dios, ¿sí? Y en eso se basa nuestra fe. Y también que Él trae luz a nuestras tinieblas. Él es el único que nos puede enseñar el camino que debemos de andar, ¿sí? Entonces, ¿cómo debería ser nuestra respuesta ante alguien que trae orden?
propósito y luz a nuestra vida? Yo le dejo que lo analice, ¿sí? Pero debería ser en adoración, en agradecimiento, ¿sí? Vamos entonces, sigamos aquí, veamos la nota. Dice, en este contexto, principio se refiere a la inauguración de la creación del universo, el cual proviene de Dios, ¿sí? Presupone así la eternidad de Dios. O sea que Dios estaba, lo que está diciendo ahí Paul Washer es que Dios estaba antes de la creación. Entonces declara que Dios es un Dios eterno, porque el tiempo comenzó con la creación. Donde Dios está no hay tiempo, ¿sí? Él no se puede medir por tiempo. Dice, la palabra creó traduce vocablo hebreo bara, el cual se usa en las escrituras solamente con referencia a Dios, porque el único que puede crear y que tiene esa capacidad es Dios. Ni siquiera los ángeles de mayor rango contribuyeron con la creación. La creación es el producto del designio de Dios solamente. Así que toda la gloria pertenece solo a ¿quién? A Dios. ¿Sí? Toda la adoración por la creación pertenece a Dios. Vamos entonces a Nehemías, vamos a ir a Nehemías capítulo 9, versículo 6. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Se estaban reconstruyendo los muros de la ciudad. Este hombre, Dios le encargó de la reconstrucción de Israel, ¿sí? 9:6 dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, analicemos este versículo nuevamente. ¿Qué nos dice acerca de Dios? Que Dios creó todas las cosas, aún las cosas que nosotros pensamos que son inmaculadas, que son súper elevadas, como el cielo y el cielo de los cielos. Dios creó cada una de ellas. Entonces, ningún ángel, ven cómo ningún ángel se puede llevar esa gloria, ni puede tener tanta gloria. ¿Ven por qué el pecado de Satanás fue tan grande? ¿Sí? Porque él quiso tomar el lugar que solo Dios tiene. Él quería recibir la gloria que solo a Dios le pertenece. Pero miren qué lindo este versículo y lo que dice, ¿sí? Que obviamente Él es creador, pero que Él da vida a estas cosas, ¿sí? Y como da vida a estas cosas, la última parte del versículo nos indica cuál debería ser nuestra respuesta. Si la respuesta de los ejércitos de los cielos es adoración, y a nosotros nos creó y nos dio vida, ¿cuál debe ser entonces nuestra respuesta? Adorarle, porque solamente Él tiene el título de creador. Y como le digo, no crea cosas sin propósito, ¿sí? Él le dio vida y cuando da vida, la da para un propósito, ¿sí? Y nuestra respuesta, como dice al final del versículo, y los ejércitos de los cielos te adoran. Y entonces Jason también te adora. Mateo te adora, Jorge te adora, ¿sí? Víctor te adora. Entonces, nuestra respuesta ante que Dios es creador es de adoración. Dice, nota ahí, este texto es una afirmación de Génesis, capítulo 1, versículos 1 al 2. La creación es una obra de Dios solamente y solo a Él se debe dar adoración. Si los ejércitos celestiales se inclinan ante Dios por causa de su obra creativa, ¿cuánto más debería un hombre mortal inclinarse en reverencia, adoración y acción de gracias? Jeremías, vamos entonces a Jeremías, que es otra situación de que este profeta, como ustedes saben, capítulo 10, versículos 12, como ustedes saben, aquí igualmente Israel estaba pasando por un sitio, ¿sí? Cuando estoy diciendo sitio es que estaban acorralados el pueblo, pues, y Dios permitió este juicio sobre la nación, obviamente por su pecado y porque no querían reconocerle como Dios, o sea, se habían volcado a otros dioses. Entonces es una época de juicio en lo que el profeta Jeremías escribe.
Vamos a leer entonces el versículo 12, dice, capítulo 10, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Veamos el 13, dice, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus propósitos. Versículo 14. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Versículo 15. Vanidad son obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Entonces, como les digo, el contexto aquí es de una nación que está en juicio, ¿sí? Que está en juicio. Entonces, Jeremías aquí, Dios le da una palabra acerca de la creación, ¿sí? De cómo Dios tiene este atributo de creador. Y que el versículo 12, si regresamos ahí, dice, el que hizo la tierra con su poder. Ya vimos que Dios es todopoderoso. Él puede hacer las cosas a su gusto, ¿sí? Según su voluntad, porque tiene todo el poder. Todo el poder le pertenece a Él. ¿Y qué se requiere para crear? Se requiere tener poder. Poder para poder hacer, ¿sí? La creación. Pero miren qué lindo aquí, que a la misma vez ese atributo que va enlazado con la creación, va enlazado con orden. Miren la segunda parte del versículo, que puso en orden el mundo ¿con qué? Con su conocimiento, con su saber. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que Dios es sabio también y es todo sabio, ¿sí? Él sabe todas las cosas. Y dice, y extendió los cielos con su sabiduría. Entonces, la creación, ¿qué atestigua? Atestigua de que Dios es un ser todopoderoso como para crear cosas y que es un ser que lo conoce todo. Porque sin el conocimiento tampoco no se puede crear. Decía Cristo, ¿sí? ¿Quién no se sienta primero a planificar una casa y la construye? ¿Sí? Y esto habla acerca de ese proceso de crear. Se requiere conocimiento para crear. Y Dios es todo sabio. Todo lo sabe. Y miren cómo el versículo 13 atestigua de estas cosas. ¿Sí? A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Pero miren cómo la ciencia ha atestiguado de esto, de que dice, a su voz produce muchedumbre de aguas en el cielo. Y ya se han visto, no sé, los que han estudiado ciencias en el colegio, ¿sí? Entonces que hay un vapor que sube de la tierra, eso se acumula en las nubes y entonces cuando se acumula lo suficiente hay lluvia. ¿Sí? Imagínense cómo esto atestigua de la sabiduría de Dios. Vamos a leer la nota que está ahí abajo. Dice, es importante notar que la creación no solo revela algo del poder de Dios, sino también de su sabiduría. El poder es necesario para crear y sostener el mundo, y ese poder es incalculable. Y aún así, Dios hace que suceda sin la menor reducción de su poder o fuerza. ¿Sí? Con el versículo 13 leíamos acerca de que versículo 13 de Jeremías de 10 dice, y a su voz se produce la muchedumbre. Imagínense que Dios solo tiene que hablar. ¿Sí? Dios solo tiene que hablar. Igualmente, la complejidad de la célula más pequeña desconcierta a la mente más brillante de los hombres. Y sin embargo, la creación de todo el universo es solo un pequeño ejemplo de la sabiduría y del entendimiento de Dios. Hebreos 11.3. Vamos a Hebreos 11.3. Nuevo Testamento, después de Filemón, después de las cartas de Timoteo, Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué está atestiguando el atributo de creador de Dios? Que como creador Él puede hacer las cosas de la nada. ¿Sí? Él puede hacer las cosas de la nada. ¿Y cuál es el esfuerzo que Él hace? Hablar. ¿Sí?
Yo le invito a que usted intente hacer una piedra, a ver con cuánto esfuerzo lo hacemos. ¿Sí? No hay tecnología para crear. No se puede. ¿Por qué? Porque nadie puede crear cosas si no solo el creador. ¿Sí? Si no solo el creador. Aún usted puede decir, yo me imagino, imagínense esa gente que hace estas películas de Avatar y que se imaginan mundos, etcétera. Pero esas cosas vienen de nuestra mente. ¿Sí? Y cualquier cosa que hay en nuestra mente fue creada. Entonces, nuestra imaginación, ¿quién la creó? Dios. No nos podemos robar, no nos podemos llevar nosotros la autoría de haber creado algo. Porque aún nuestra imaginación fue dada por Dios. ¿Sí? Entonces, aquí atestiguamos, vuelvo y repito, acerca de que Él constituyó el universo por medio de su palabra. Entonces, podemos ver qué tan importante es su palabra. ¿Y a dónde está su palabra, mis hermanos, escrita? ¿Dónde está la palabra de Dios escrita? En la Biblia. Y si su palabra tuvo poder para crear cosas, ¿cuánto más no esa palabra escrita tiene poder para crear cosas en su vida? ¿Sí? Entonces, y por eso es importante conectar la primera parte del versículo con esto, porque dice, por fe entendemos. ¿Sí? Y la fe no fue dada de nosotros, no es por nosotros, no la producimos nosotros, sino que Él nos la ha dado. ¿Sí? A través de su Hijo Jesucristo y aplicada por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿qué deberíamos de nosotros, cómo deberíamos de sentirnos nosotros? Agradecidos, que por fe podemos entender estas cosas. ¿Sí? Por fe podemos entender estas cosas. Dice en la nota ahí, los teólogos con frecuencia usan la frase latina creatio ex nihilo, que significa creación de la nada, para descubrir la obra de la creación de Dios. Él no usó materiales que ya existían. Por eso les decía yo, toda la gente que se imaginó el mundo de Avatar, venía por cosas que ya se imaginaban, porque se han imaginado seres de 2 patas. ¿Por qué no se imaginaron otro tipo de seres? O imagínese usted un tipo de forma que tenga más, que no tenga lados. ¿Se puede imaginar usted algo así? No, porque no lo hemos visto nunca. Sin embargo, aquí Dios no usó materiales que ya existían para hacer el universo, sino que lo creó de la nada. O sea, Él creó materiales. ¿Sí? Materiales, y los creó por su propio poder. ¿Y para qué? Para su propia gloria. Es importante entender de que la creación del universo fue la obra de un Dios trino. O sea, que las 3 personas de la Trinidad estuvieran involucradas. Tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo. Veamos qué nos enseñan los siguientes textos acerca de esta verdad, que añaden a nuestro entendimiento de Dios como creador y sustentador del universo. Recuerden que para el hombre natural estas cosas son locura, pero para el hombre espiritual esta es la vida y esta es la palabra de Dios y es lo que nos da a nosotros entendimiento. Así como decía Hebreos, ¿sí? Que es por la fe que tenemos entendimiento, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Génesis, vamos a regresar entonces, Génesis 1, 1 al 2. Vamos a volver a leerlo, ya creo que se lo saben varios. ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Habla de Dios como Dios trino. ¿Sí? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. Imagínense que desde los primeros 2 versículos podemos ver al Espíritu de Dios, ¿sí? Y yo quisiera que leyéramos ahí la nota. Dice, la palabra espíritu traduce del vocablo hebreo ruach, el cual puede ser traducido como aliento o viento. La expresión se movía se traduce de la palabra hebrea rayaf, la cual significa mantenerse suspendido en el aire o sobre algo. Entonces pueden ver como que el espíritu estaba así suspendido sobre las cosas, ¿sí? Algunas interpretaciones modernas han argumentado que se está haciendo referencia al viento en vez del espíritu personal de Dios. Sin embargo, tal interpretación no encaja con el contexto. El viento no se mantiene suspendido, ¿sí? En el aire sobre algo. El texto claramente se refiere
a la obra creativa de la persona del Espíritu Santo. ¿Entendieron eso? Se refiere al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habla de una suspensión en el aire, ¿sí? Entonces, regresamos al texto, vamos a ir a Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, que es un reflejo de Génesis. Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Este es un reflejo de Génesis, ¿sí? Pero aquí involucra a la segunda persona de la Trinidad. Vimos que al inicio en Génesis decía, y Dios creó, y el Espíritu se movía sobre las aguas. Eso es lo que vimos al inicio, ¿sí? En Génesis. Miren lo que dice Juan 1:1. En el principio era ¿qué? El Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Sí? O sea que aquí Juan, a propósito, está dándole a Cristo, le está dando la posición de Dios. ¿Sí? Porque cuando está hablando Juan acerca de el Verbo, está hablando exactamente acerca de Cristo. Entonces, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Sí? Entonces, imagínense que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la escena de la creación. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que con Cristo, solamente en Cristo, todas las cosas fueron hechas. ¿Sí? Todas las cosas fueron hechas. Sigamos entonces en el estudio, ¿sí? Ya vimos Dios Padre. Cuando usualmente se habla acerca de Dios, se está dándole el lugar al Padre. Y cuando se habla del Verbo, es Jesús y el Espíritu Santo, que fue bien claro en Génesis 1:2. ¿Sí? Veamos la nota. Dice, el versículo 1 deja claro que el sujeto de nuestro texto es ¿quién? El Verbo. O sea, el Hijo de Dios. El lenguaje de Juan no pudiese ser más enfático. Todas las cosas existen sin excepción, llegan a existir por medio de la obra creativa del Hijo. ¿Sí? Y fíjense que en Colosenses capítulo 1, versículo, ya le doy. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos, vamos a leer desde el 15 en adelante. 15 al 17. Colosenses 1, 15, 17. Dice, Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y aquí no quiere decir de que Cristo fue creado, sino lo que está diciendo es que Él es el que está por sobre encima de toda la creación. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? O sea que aquí concuerda con Juan, con el recuento de Juan. En Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. O sea, no se escapa ninguna. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, aquí está hablando del reino espiritual, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y el versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No hay nadie más arriba de la iglesia más que Cristo. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo Él sea el primero. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Versículo 19. Versículo 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Entonces podemos ver cómo la preeminencia de la segunda persona de la creación, quien dice que por Él y para Él fueron creadas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas.
¿Sí? Todas las cosas. Obviamente, esta claridad no existía en el Antiguo Testamento porque el Hijo de Dios todavía no había sido revelado. ¿Sí? Pero ahora que estamos en el nuevo pacto, con el conocimiento de lo que Cristo hizo por nosotros, el conocimiento de todos los apóstoles que nos han dejado, nos damos cuenta de que Él estuvo involucrado en la creación y que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Dice, estas tres frases, en Él, por medio de Él y para Él, literalmente, eis autón o hacia Él, son extremadamente importantes. El Hijo no solo es el agente de la creación, sino también es el propósito o la meta de la creación. Ambas verdades son claras afirmaciones de que el Hijo de Dios es Dios. ¿Sí? Todas las cosas fueron hechas por el Hijo y para su honra y para su beneplácito. ¿Sí? Entonces, ya hablamos acerca del atributo de Dios, y lo hemos visto con versículos en la palabra. Pero la pregunta es, ¿y su creación atestigua o da testimonio de que hay un Dios? ¿Sí? Sigamos viendo ahí, dice, el testimonio que da la creación acerca de Dios. La evolución naturalista trata de explicar la creación. ¿Sí entienden qué quiere decir evolución naturalista? Esa teoría de que dicen que el hombre viene del mono, evoluciona del mono, ¿sí? De Darwin, sí. La evolución naturalista trata de explicar la creación separada de la existencia de Dios. Aunque esta teoría es el pensamiento predominante en nuestros días, esta teoría, mis hermanos, es contraria a todo lo que la razón y las escrituras declaran acerca de nuestra existencia. Como les dije a un inicio, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza, no de un mono. Eso sería, ¿qué sería eso? Blasfemia. ¿Sí? Somos hechos imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Nunca deberíamos de intentar crear una tregua falsa entre la evolución y el punto de vista bíblico de Dios el Creador. O sea, no hay puentes en medio. O sea, no es como que sí podemos tratar de decir, no, es que realmente Dios creó el mono y de ahí nos hizo a nosotros. Eso sería blasfemia, mis hermanos, porque la Biblia es explícita en decir de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No dice el mono fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Nunca deberíamos de intentar entonces crear una tregua falsa entre la evolución y el punto de vista bíblico del Dios creador. Si la evolución es verdad, entonces la Biblia es una mentira, así de simple. Si la Biblia es verdad, entonces la evolución no es más que el intento patético del hombre por negar al Dios que él sabe, que el hombre sabe que existe. El propósito de esta breve sección no es debatir la evolución, sino simplemente presentar las verdades de las Escrituras acerca del universo como la creación de Dios. Vamos a ir a Salmos, capítulo 19, versículos del 1 al 4. Salmos 19, del 1 al 4. Al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Por qué cree que dice eso el salmista? Porque el cielo, los cielos que nosotros observamos, los planetas, las nubes, el sol, eso atestigua de que hay alguien que lo tuvo que crear. ¿Sí? Y el firmamento, o sea, la tierra, lo que vemos aquí en la tierra, anuncia la obra de sus manos. Y vamos a ver cómo esto en Romanos se atestigua también. Versículo 2. Un día emite palabra a otro y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. ¿En dónde puso tabernáculo para el sol? ¿Y quiénes son ellos? Dice, leamos bien. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Sí? Entonces ya vamos a explicar ese pedazo. Vamos
versículo por versículo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y para esto yo quisiera que fuéramos a Romanos, capítulo 1, versículos 19 al 20. Romanos 1, 19 al 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. ¿A quiénes? A los hombres, ¿sí? A nosotros nos es manifiesto, pues Dios se los manifestó. De lo contrario, no hubiésemos sabido de que Dios es quien crea el mundo, sino es por su palabra escrita. Pero en el 20 dice lo siguiente, porque las cosas invisibles de Él, ¿cuáles esas cosas? Su eterno poder y su deidad, o sea, el hecho de que Dios es Dios, se hacen claramente visibles, dice, desde la creación del mundo, ¿sí? Siendo entendidas por medio ¿de qué? De las cosas hechas de modo que nadie tiene excusa. Nadie puede decir no existe Dios. Lo que está diciendo, porque desde el inicio de la creación cualquiera pudo haber testiguado, hey, esto tuvo que hacer alguien. No es que por un polvo y porque hubo una explosión salió todo, ¿sí? Sino que no hay excusa para el hombre natural, es lo que está diciendo ahí Pablo, no hay excusa para el hombre natural de decir no hay Dios. Porque toda la creación atestigua de que sí hay un Dios, sí hay un creador, ¿sí? Pero regresando a Salmos 19:1, dice, los cielos cuentan de la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Miren, todas las personas van a ser juzgadas, ¿sí o no? ¿Sabemos que todas las personas van a ser juzgadas por Cristo en el día final? Sí, y estamos esperando ese juicio. Amén. ¿Y cómo va a salir usted? ¿Culpable o salvo? Salvo, pero no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz, la cual se nos ha sido dada a nosotros por gracia, por medio de la fe. ¿Sí? Entonces, como Él ya pagó la ira de Dios en nuestro lugar por el pecado, entonces nosotros vamos a salir salvados, no porque lo merezcamos. ¿Sí? Sin embargo, para el hombre natural que no conoce acerca de Cristo, que no ha venido a la fe de Cristo, por decirlo así, porque alguien puede haber escuchado y conocer, y sin embargo puede ser condenado, porque no es lo mismo escuchar y conocer que haberse arrepentido de sus pecados y haber creído en la obra de Cristo. Esas son dos cosas bien diferentes. Pero digamos, para el hombre que nunca ha escuchado acerca de Cristo, Dios le va a juzgar, y obviamente Dios es un Dios justo. Ahora, ¿sobre cuál ley le va a juzgar? Va a decir, la creación atestiguaba que había un Dios. Ahora, la diferencia entre la creación atestigua que hay un Dios y el Dios de las Escrituras es de que en las Escrituras está escrito el Evangelio y la salvación solo puede ser alcanzada por medio del Evangelio. Por eso es que es la tarea de la iglesia de ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones, porque la salvación solo se encuentra en su palabra, ¿sí? Y aquel que se arrepiente y cree, ese es salvo. Salmos 19 entonces, ¿sí? Vamos a la nota aquí en Salmos 19. Nota, aunque la creación no tiene voz, su belleza y complejidad declaran la existencia de la gloria de Dios. La frase por toda la tierra se oyó su voz es difícil de interpretar, pero esta es una traducción preferible y así como se encuentra en la Septuaginta, sí, que es una de las tradiciones, es la antigua traducción del Antiguo Testamento al griego. Vamos al punto 2 y aquí vamos a terminar, mis hermanos. Hebreos 3:4. Hebreos capítulo 3, versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Qué es lo que está diciendo ahí, señor arquitecto? Alguien tiene que hacer una casa, ¿verdad? Alguien se tiene que sentar y decir, bueno, esa casa sí va a ser, la van a diseñar de esta manera, y así estas columnas va a tener, y vamos a usar tanto material de tal cosa, tanto material de otra cosa, sí. Y me gusta cómo hace la analogía aquí Pablo acerca de semejar la creación con una casa, ¿sí? Porque es lo que está haciendo. Bueno, se asume que el escritor de Hebreos es Pablo, sí, pero no hay autoría en el libro. Pero dice, porque toda casa es hecha por alguno,
pero el que hizo todas las cosas es Dios. O sea, toda la creación fue hecha por Dios, lo cual implicó conocimiento de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y poder para poder hacerlas. Entonces, veamos la nota ahí que dice: sería absurdo pensar que una casa en la cual vive una persona simplemente llegó a existir por medio de eventos al azar. La existencia de una casa con diseño implica un constructor con inteligencia. Cuanto más la complejidad y el intrincado diseño del universo demandan un creador personal con propósito e infinita sabiduría. Entonces, en conclusión, mis hermanos, aquí lo vamos a parquear este tema en esta semana y continuamos la siguiente semana con el pastor Ricardo. ¿Cómo deberíamos nosotros, su creación, responder al atributo de Dios? Y ojo, hay un capítulo para esto, pero para que empiece a estar en nuestras mentes. Primeramente, con gratitud, reconociendo que Dios nos hizo con un propósito, mis hermanos. Segundo, deberíamos de responder con confianza, sabiendo de que Él sostiene su creación, y si Él sostiene toda la creación, porque a veces lo vemos muy lejos, sí, como que toda la tierra, pero Él también sostiene nuestras vidas, ¿sí? Deberíamos de responder entonces también con adoración, dándole gloria a Él y no a la creación misma, no a los atardeceres, sino a aquel quien hizo los atardeceres. Con obediencia deberíamos de responder también, siendo fieles a su diseño y propósito para nuestras vidas, ¿sí? Y con obediencia ¿a qué? A su palabra. Porque solamente en su palabra podemos encontrar cuál es nuestro diseño. Lo estamos estudiando con los hombres, yo sé que con las mujeres también, y los jóvenes están entendiendo por su parte cuál es su papel, ¿verdad? Pero entendemos su diseño y cuál es el propósito para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito? Vivir para su gloria, ¿sí? Y también lo que Cristo decía, ¿cómo vivimos para su gloria? Conociéndole a Él, al único Dios vivo, y a su Hijo, a quien Él ha enviado. Sí, ese es el propósito de la vida eterna, decía Cristo, pero ese es el propósito, si es tanto el propósito de la vida eterna, también debería ser nuestro propósito en esta tierra. ¿Y cómo es el último punto? ¿Cómo podemos entonces responder ante este atributo de Dios? Con esperanza. Esperando la nueva creación que va a ser hecha. Esa creación en donde vamos a ver a nuestros seres queridos que han muerto en Él. Esa creación que vamos a disfrutar, que Él ha prometido. Por su amor la vamos a disfrutar, por su misericordia, su gracia. Y esa nueva creación en donde no habrá pecado, no habrá lamento, no habrá lloro, no habrá tristeza, ¿sí? Y que solamente cuando regrese Cristo la va a traer con Él. Entonces Dios como creador no solo es una verdad teológica, mis hermanos, sino que es una realidad que cambia nuestra manera de vivir. Y si Él es nuestro creador, entonces Él tiene todo el derecho de gobernar nuestras vidas como Él se le plazca, de acuerdo a su voluntad y su palabra, y nuestro deber, mis hermanos, es honrarle a Él. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra. Te gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el entendimiento que has abierto aquí a nosotros, Señor, para poder entender esta escritura. Y lo que entendemos es muy poco, Señor, pero con lo poco que entendemos, permítenos vivir para tu gloria, adorándote porque tú nos has creado con un propósito. Tú has dado orden a nuestra vida, Señor, y el orden está establecido en tu palabra. Permítenos a nosotros ser obedientes a tu palabra y querer honrarte viviendo de acuerdo a los preceptos de tu palabra. Te bendecimos y te adoramos. Gracias por ser el creador de nuestras vidas, del universo, Señor, y por sostenerlo, no solo crearlo, sino que sostenerlo y sostener nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te bendecimos. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos,
ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz